if you've been doing the reading, Si ustedes han estado haciendo las lecturas, then you know that this course relies heavily on the work of Dr. John Stott. ustedes entonces se van a dar cuenta de que lo que vamos a hacer está basado principalmente en el trabajo de John Stott. John Stott had a very great influence in my life in regards to this particular portion of Scripture. Y John Stott ha tenido una influencia muy particular en lo concerniente a esta porción particular de las Escrituras. In fact, the outline I'm using for the course is actually borrowed from him. De hecho, el bosquejo que estoy usando para este curso, yo lo presté de él. There are a number of theologians that I will quote during this presentation. Hay varios teólogos que voy a citar durante esta presentación. I'm trying to introduce you to some of the finest minds that I've studied on the topic. Y voy a tratar de introducirlos en algunas de las mentes más brillantes que han hablado de este tema. So we begin with Stott. Así que vamos a comenzar con John Stott. He made the point Y él hizo el punto that the Sermon on the Mount is probably the best known part of the teaching of Jesus. de que el Sermón del Monte es probablemente la parte mejor conocida con respecto a las enseñanzas de Jesús. And yet it is least understood. Y sin embargo es la menos entendida. Some have said that the Sermon on the Mount is almost like a manifesto that Jesus gave. Algunos dicen o han dicho que el Sermón del Monte es como un manifiesto que el Señor Jesús hizo. But as far as being best known, consider some familiar portions. Pero pues, mientras es bien conocido, quiero que consideremos algunos puntos principales. In the Beatitudes, Por ejemplo, en las bienaventuranzas. blessed are the peacemakers. Allí dice, bienaventurados los pacificadores. Or from chapter 5, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Y lo que vemos en el capítulo, verse 45, Just say chapter 5. en el capítulo 5 que dice, ojo por ojo, diente por diente. Or also in chapter 5, love your enemies and pray for those who persecute you. O también lo que dice en el capítulo 5, ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen. Or what about chapter 6? ¿Y qué tal acerca del capítulo 6? We find the Lord's Prayer Allí encontramos en ese punto la oración del Señor, el Padre Nuestro. and additional words like these. Y palabras también adicionales como estas. Don't be anxious for anything. No, por nada estéis afanosos. Each day has enough trouble of its own. Cada día tiene su propio mal. And then, of course, there's chapter 7. Y por supuesto que luego tenemos entonces el capítulo 7. Do not judge, lest you be judged. No juzguéis, no sea que seáis juzgados. But we begin with this question. Pero comenzamos con esta pregunta. But is it followed? Is it followed? Sí, se sigue que... It's one thing to be familiar with it. It's another thing to say it's something that's a part of my life. Es algo con lo cual tenemos que estar familiarizados. Es como decir que es algo que es parte de mi vida. Now, unbelievers draw wrong conclusions on the Sermon on the Mount all the time. Todo el tiempo los incrédulos llegan a falsas conclusiones con respecto al Sermón del Monte. There's always a tendency to embrace the ethics of Jesus Hay siempre una tendencia de abrazar la ética de Jesús without embracing Jesus. sin abrazar a Jesús. An example of this would be the liberal theologian Adolf von Harnack. Y hay un ejemplo de esto, es el teólogo liberal Adolfo von Harnack. I'll give you several of these men's names. They all emerge out of the early 1900s. Yo les voy a dar varios de estos nombres y más o menos ellos son del siglo XX, 1900. Most of them German theologians. La mayoría de ellos que voy a mencionar son teólogos And alemanes. their liberal thought influenced not only theology in Germany and Europe, but it also came across to North America. Y su pensamiento liberal no solamente influenció a Europa, sino que también pasó hasta Norteamérica. Von Harnack, when dealing with the Sermon on the Mount and other portions of the New Testament, Von Harnack, lidiando con la porción del Sermón del Monte y otras partes del Nuevo Testamento, he used the German term das Wesen. y él usa el término alemán das Wesen. The interpretation of that would be the kernel and the husk. The kernel. The kernel, like a corn,
like the kernel of the corn, and the husk. Esta interpretación de este término significa, when you say the kernel, Okay, like a corn on the cob? You know what I'm talking about? Would be the kernel. Okay, the husk would be the part that you peel apart. ok. Este término que él usa aquí significa la mazorca y la, ¿cómo se puede llamar? La envoltura, la mazorca y la envoltura. Okay, for him, the kernel were the ethical teachings of Christ. Para este hombre, esta parte de la mazorca habla de las enseñanzas éticas de Cristo. Turn the other cheek. Pon la otra mejilla, Love your enemies. ama a tus You know, enemigos, do good to those who would persecute you. hazle el bien a aquellos que te persiguen. But the husk, Pero esta envoltura that would be the miracles of Christ. sería entonces los milagros de The Cristo, virgin birth, el nacimiento virginal, the resurrection. la All resurrección, those things you could throw out off to the side. todas aquellas cosas que ustedes pueden sacar, quitar de la mazorca y botarlas a un lado. But most of all, when we talk about the Sermon on the Mount, Pero en su mayoría, cuando hablamos del Sermón del Monte, it encapsulates the teachings of Christ found in the four Gospels. esto encapsula las enseñanzas de Cristo encontradas en los 4 evangelios. Just about everything that Jesus taught is somewhere mentioned in the Sermon on the Mount. Justo la mayoría de las cosas o casi todo lo que Jesús enseñó está allí en el Sermón del Monte. Not all of it, but most of it. No todo, pero sí la mayoría. And in this sermon, Y en este sermón, I believe the reason why this is given y yo creo que la razón por la cual esto se da and why the Holy Spirit has included it in the Word of God y por qué el Espíritu Santo lo ha incluido en la palabra de Dios is because it reveals three kinds of people. es porque allí se revelan 3 tipos de personas. It describes what is a true Christian. Allí se describe lo que es un verdadero cristiano. It also describes what is a person who says that they're a Christian but really are not. Y también describe a una persona que dice que es cristiano pero realmente no lo es. And then it also describes the unbeliever. Y también describe al incrédulo. Now, I need these glasses to be able to see. Bueno, yo necesito estas gafas para poder ver. When I put them on, Cuando me las it pongo, actually bring you into focus and the words of this page as well. cuando me las pongo, pues puedo enfocarlos a ustedes y las palabras que estoy leyendo también. If you keep those three ideas, Si ustedes mantienen estas 3 ideas, what is a real Christian? ¿qué es un verdadero cristiano? What is a person who says that they're a Christian but really isn't? ¿Qué es una persona que dice que es cristiano pero en realidad no lo es? And what is an unbeliever? ¿Y qué es un incrédulo o un no creyente? That's the lens that I would like you to study this book or these chapters. Esos son los lentes con los cuales yo quiero que ustedes estudien este capítulo. All right, so I'm continuing with my introduction. Así que continúo entonces con mi We introducción. want to move on and ask the question, but is it actually a sermon? Y queremos continuar haciendo esta pregunta. Bueno, ¿realmente es un sermón? There's some debate whether or not it was a single sermon or was it a compilation. Bueno, hay un debate en cuanto a si es un sermón singular o particular o si simplemente es una compilación. If you come across any liberal theologians' writings on this particular topic, Si ustedes pueden encontrar algunos escritos de teólogos liberales con respecto a este tema, they believe it's an editorialized work. y ellos lo que creen es que esto es una obra editorial. Conservative scholarship En cambio, los eruditos conservadores, takes the opposite view for these reasons. ellos toman la perspectiva diferente por estas razones. Both Luke and Matthew present it as a sermon. Ambos, Lucas y Mateo, nos presentan un sermón. Luke's account of it is found in chapter 6, verses 17 to 49. El recuento o lo que nos dice Lucas se encuentra en el capítulo 6, versículos, what are the verses? 17 through 49. Del 17 hasta el 49. While Matthew presents it in 3 chapters, 5, 6, and 7. Mientras que Mateo lo presenta en 3 capítulos, 5, 6 y 7. Matthew's accounting of it is the most comprehensive.
Bueno, la cuenta que nos da, o el recuento que nos da Mateo es el más amplio. So, first of all, it is presented by a sermon in the gospel accounts. Así que, en primer lugar, es presentado por un sermón en el relato de los evangelios. It also has a geographical setting. Y también tiene un contexto geográfico. Okay? And thirdly, it's in the historical setting of the ministry of Jesus at Galilee. Y en tercer lugar, está en el contexto de el ministerio de Jesús en Galilea. Now remember, Galilee is the northern region of Palestine. Recuerden que si ustedes miran en el mapa, Galilea es la región del norte de Palestina. Most of Jesus' ministry that we read about happens up in Galilee. La mayoría del ministerio de Jesús, del cual nosotros sabemos, ocurrió allí en Galilea. En el Some of it norte. will happen a little bit further south as he goes through Samaria. Luego pasa al sur, a cierta área. And then, of course, the final portion of it in Judea, where Jerusalem is located. Y luego la porción final en Judea, allí donde se encuentra Jerusalén. Because it is a sermon, Y debido a que es un sermón, Matthew and Luke didn't need to record every single detail of it. Mateo y Lucas no tuvieron la necesidad de registrar cada detalle de él. Now think about it. Even when you go and you hear a sermon today, Piensen en esto, aun cuando ustedes escuchen en el día de hoy un sermón, you record the salient points, the most important aspects. ustedes lo que hacen es que registran en sus notas los aspectos más sobresalientes. And what we have in the Sermon on the Mount are the most important points that the Holy Spirit has chosen to record for us. Y lo que tenemos en el Sermón del Monte son los elementos más sobresalientes que el Espíritu Santo quiso que se registraran de Jesús allí en el Sermón del Monte. I think New Testament scholar A.B. Bruce had it right. Este erudito A.B. Bruce estaba en lo correcto. The material that is found here is not that of a single hour or a day or a period. El material que tenemos aquí no es ese de una hora o de un día o de un periodo de tiempo. It's probably the teaching of Jesus over an extended weekend. Es probablemente la enseñanza de Jesús a lo largo de toda una semana. You can almost see him at this particular location on the mount delivering this message, maybe a Friday night, Saturday, and a Sunday. Se puede ver a lo mejor a él dando estas enseñanzas en un lugar particular, a lo mejor el viernes, el sábado, el domingo. Now I'm going to give you an exposition of every single verse in this particular sermon. Así que lo que voy a hacer es darles una exposición de cada uno de los versículos de este sermón. And note that when you're going to eventually be preparing lessons and sermons for your own people in your own churches, Y noten que cuando ustedes estén preparando sus sermones para sus propias iglesias, this is part of the value of expository preaching and teaching. van a ver que esto es parte del valor de la predicación y enseñanza expositiva. You're working through text, verse by verse, sometimes word by word. Porque ustedes están trabajando con textos que se explican palabra por palabra, algunas veces palabra por palabra. So let's first of all begin with chapter 5, verses 1 and 2, and someone can read that for me. 5, 1 and 2. Vamos entonces al capítulo 5, versículos 1 y 2 para que leamos allí. Shall I ask someone to read or shall I read? Anyone, however you want to do it. I will You might want to read. say your voice if you want Okay. somebody else to read. Por favor, alguien que lo lea en voz bien alta. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. What verses are they? Verses 1 and 2. 1 y 2. 1 y 2. 1 and 2. Okay. It's good? Yep. Okay. Ya, ¿cierto? Okay, so what I want you to note here as we begin, Bueno, mientras comenzamos, lo que quiero que noten, when he saw the multitudes, cuando él vio la multitud, okay, why were there multitudes? ¿por qué había multitudes allí? He's teaching in the areas of Galilee, Está enseñando allí en las áreas de Galilea, which is largely rural. que ampliamente es una región rural.
But word was spreading throughout the region about who he was and what he was doing. Pero se había expandido el rumor en toda la región de quién era y qué era lo que él estaba haciendo. He had been teaching in the synagogues. Él había estado enseñando en las sinagogas, He had healed every kind of disease. él había sanado todo tipo de enfermedades. Now, just stop for a moment and meditate on that for a few seconds. Paremos allí un momento y meditemos en esto por unos segundos. People who had been ill their entire life or had some physical disability were all being healed. Personas que habían estado enfermas durante toda su vida o habían tenido inhabilidades físicas, ahora estaban sanados. This caused the expectation on the part of people to want to listen. What is he saying? Y esto entonces despertó esa expectativa en las personas de querer escuchar qué era lo que él estaba diciendo. So when he saw all of these people, Así que cuando él vio todas estas personas, he goes up on a mountain. él va y sube a una montaña, sube al monte. Now, this is perhaps to bring his disciples closer together. Maybe he needed a retreat setting. Bueno, quizá era para traer a sus discípulos cerca de él, a lo mejor quería tener un centro de retiro. It's possible that when Jesus began to preach, there was a large number of people. Es posible que cuando Jesús comenzó a predicar había un gran número de personas. Or perhaps it was a retreat where there was a lesser number so they could communicate more clearly to his disciples. O a lo mejor se trataba de un retiro donde había un número más pequeño de personas y quería él hablar con ellos más cercanamente. Now remember, when the scripture uses the word disciple or disciples, Recuerde que cuando la escritura usa la palabra discípulos o discípulo, it doesn't always mean the 12. no siempre significa los 12. There were a larger number that were disciples. They were learners and followers of Christ who weren't part of the 12. Había un número más amplio que estaban allí, eran aprendices que eran discípulos o eran discipulados por Cristo por medio de sus enseñanzas. So that's maybe the setting of the group of people that were there. A lo mejor ese es el contexto del grupo de personas que estaban allí. But I also want to draw a connection for you to the idea of him ascending a mount. Pero quiero traer su atención imaginándose a él ascendiendo este monte, subiéndolo. Many commentators have seen a connection here between Jesus ascending the mount and Moses receiving the law on the mount of Sinai. Muchas personas han conectado esta idea de Jesús subiendo este monte y Moisés subiendo al monte para ir a recibir la ley. In fact, John Stott makes that connection. De hecho, John Stott hace esta conexión. That there was a deliberate parallel to see Jesus in the same light as the lawgiver of Moses. Que hay una escena paralela de ver a Jesús subiendo al monte y a Moisés allí recibiendo la ley. Although Jesus was greater than Moses, Aunque Jesús es mayor que Moisés, and although his message was more gospel than law, y aunque su mensaje es más evangelio que ley, but he did chose the 12 apostles as the nucleus of the new Israel. pero él muestra allí a los 12 apóstoles como el núcleo de Israel. So when we look at the content then of this sermon, Así que cuando miramos el contenido de este sermón, it is the new law. es la nueva ley. Now, I will have a lot to say about the idea of law later on in other places in the lectures. Bueno, tendré que decir algo más en otras lecciones con respecto a esta parte de la ley. But there's a sense here that this is the new law, Pero hay un sentido aquí de que esta es la nueva ley. the new Sinai, Este es el nuevo Sinaí. the new Moses. Este es el nuevo Moisés. You can see that kind of fervor amongst the people. Ustedes pueden ver allí ese fervor entre las personas. There has been no prophet in Israel for 400 years. No ha habido un profeta en Israel por 400 años. No one had been teaching like this for centuries. Nadie ha estado enseñando de esta manera por siglos. And with all this that's happening, Y mientras esto está ocurriendo, todo esto, Jesus sits down in the posture of a rabbi Jesús se sienta tomando la postura de un rabí or a legislator. o como si fuera un legislador. And his disciples come to him to listen to what he has to say. Y los discípulos vienen a él para escuchar lo que él tiene que decirles. Now, I want to talk to you a minute about the idea of a rabbi.
Bueno, hace poquito les hablé acerca de la idea de un rabí. Rabbis were teachers, Los rabís eran maestros. and typically they would be in a place like this. Y típicamente ellos estarían en un lugar como este. The students would come and then they would lecture the student. Los estudiantes solían venir a ellos y ellos les daban clases a sus estudiantes. Jesus would have been known as what's called a peripatetic rabbi. A Jesús podía haber sido conocido como lo que se llama un rabí peripatético. Peripatetic means that he's on the move, he's walking about. Peripatético significa que él está en movimiento, él camina, él se mueve. And if you think back to the Gospels accounts of his teaching, Y si nosotros vamos allá a los relatos del Evangelio y miramos sus enseñanzas, he'll refer to the very things that he's seeing with the disciples as he's doing his teaching. él mientras está haciendo sus enseñanzas se refiere a las cosas que, hablando con sus discípulos con respecto a las cosas que ve alrededor. But for the instruction on the Sermon on the Mount, Pero para la instrucción del Sermón del Monte, he is now sitting down ahora está sentado and he is presenting that in one location. y está presentando su enseñanza en una ubicación. Now, the Sermon on the Mount depicts the behavior Ahora, el Sermón del Monte describe el comportamiento that Jesus expected of his disciples. que Jesús esperaba de sus discípulos. The heart motives and thoughts are in view here. Aquí los motivos del corazón y los pensamientos están en vista. Please do not miss this point. Por favor, no se pierdan este punto. What Jesus is teaching is that he's looking for an internal change of a disposition of someone's soul. Lo que está haciendo Jesús, lo que está enseñando y busca esta enseñanza es un cambio de disposición en el corazón del que está siendo enseñado. He is not looking for mere external compliance. Él no está buscando por cumplimientos meramente externos. Okay? So in view of that, Así que, mirando esto entonces, here is John Stott's outline of the book. aquí tenemos entonces el bosquejo de este libro, el bosquejo que hizo John Stott de este libro. The first section would be called A Christian's Character. La primera sección se va a llamar el carácter del cristiano. This entails Matthew 5, verses 3 through 12. Y esto toma a Mateo 5 de los versículos 3 al 12, 3 to 12. yeah. 3 through 12. And what this covers is that there are 8 principal marks of Christian character and conduct. Y lo que cubre allí es que hay 3 marcas particulares de un cristiano en cuanto a la conducta. Number 2, Vamos a mirar el segundo punto. the second part would be a Christian's influence. La segunda parte del bosquejo es la influencia del cristiano, Christian's influence. Yes, and this would be Matthew 5, 13 through 16. Y esto sería Mateo 5 del 13 al 16. And in this section, we're covering 2 metaphors, Yeah. salt and light. Y allí está, en esta sección vamos a cubrir 2 metáforas, la sal y la luz. Now keep in mind, I will work through this entire section of the book, all of it. We will go through it. Tengan en mente que voy a trabajar toda esta sección completa del libro, toda. Number 3 Número 3. is a Christian's righteousness. Aquí vamos a hablar de la justicia del cristiano. This is at Matthew chapter 5, 17 through 48. Mateo 5 del 17 al 48. There's 2 things here that are covered. Aquí en este punto tenemos 2 cosas para cubrir. Attitudes toward the moral law, Las actitudes hacia la ley moral and secondly, that Jesus came to fulfill and not destroy. y en segundo lugar que Jesucristo vino a cumplir y no a derogar o a destruir. Number 4, Número 4. this is a Christian's piety. Aquí vamos a hablar entonces de la piedad del cristiano. This would be chapter 6, 1 through 18. Aquí entonces saltamos al capítulo 6, versículos 1 al 6. 6, ¿sí? 1 through 18. 18. Del 1 al 18. Chapter 6, 1 through 18. 6 del 1 al 18. Okay? And what we're looking at in this section is that piety Allí vamos a mirar entonces la piedad. would be marked by what is real Esa piedad estará marcada por lo que es real and not hypocritical display. y no una muestra hipócrita. Number 5, Número 5. Christian's ambition.
Aquí vamos a hablar de la ambición cristiana. This would be chapter 6, 19 through 34. Y esto está versículo 6 del 19 al 34. Okay? Ambición cristiana. In this section, we'd be looking, 6 del 19 al 34. right? What we're looking at here would be our devotion and ambition of life when contrasted to an unbeliever. Aquí vamos a estar mirando de nuestra devoción y los intereses de nuestra vida contrastados con el incrédulo. Number 6, Número 6. a Christian's relationships. Vamos a mirar allí las relaciones del cristiano. This is chapter 7, 1 through 20. Esto es el capítulo 7 del 1 al 20. In other words, once we are in Christ, En otras palabras, una vez nosotros estamos en Cristo, being in Christ means it must affect all of our relationships. estar en Cristo significa lo siguiente, que eso debe afectar todas nuestras relaciones. And number 7, finally, Y finalmente, número 7, a Christian's commitment. el compromiso de un cristiano. This is chapter 7, 21 to 27. Capítulo 7 del 21 al 27. The idea here is if Jesus is Lord, there should be a desire to obey. El objetivo aquí es, o el punto aquí es, si Jesús es Señor, debe haber un deseo de obedecer. This is a very helpful outline. Bueno, este bosquejo es muy útil, va a ser muy útil para ustedes. If I was going to test you, Si yo les fuera a hacer un examen ahora, I would want you to know the outline. yo quisiera que ustedes aprendieran el bosquejo. Now keep in mind, Y ténganlo en mente, the better you know the Sermon on the Mount, entre mejor ustedes sepan el Sermón del Monte, the more it will help you understand the rest of the gospel. más útil será para ayudarles a entender el resto de los evangelios. This is still introductory material. Bueno, todavía estamos en la introducción. Another question I want to touch on is, Bueno, otro asunto que quiero tratar, can the sermon be done? ¿puede un sermón ser hecho? There is and was a fierce debate on this in church history. I'm sorry. There has been a fierce debate. Durante la historia de la iglesia ha habido un debate ardiente al respecto. This is particularly so with the advent of liberal theology of the 1900s. Bueno, pero esto prácticamente surge con la teología liberal del siglo XIX. Now, most of you are young, Bueno, la mayoría de ustedes son jóvenes. and probably most of you have come to Christ later in your life. Maybe most of you have not been raised in Christian homes. Bueno, la mayoría llegaron tarde al Evangelio y algunos de ustedes no han sido criados en hogares cristianos. So when I'm quoting people or referring to things that have happened in history, Así que cuando yo cito personas o me refiero a eventos que han ocurrido en la historia, I want you to begin to get a feel that your relationship to Christ, yo quiero que ustedes sientan que su relación con Cristo, the development of the church is also what we have seen in centuries past. que sientan que el desarrollo de la iglesia se ha visto allá también en los siglos pasados. And liberal theology of Western Europe Y la teología liberal de la Europa occidental adversely affected the North American church. de manera adversa afectó la iglesia de los Estados Unidos. And it eventually made its way to Latin America as well. Y eventualmente también entró a Latinoamérica. And people's names like Ritschl or perhaps Schleiermacher, Nombres como Ritschl o Schleiermacher. you probably haven't come across readings from them. A lo mejor ustedes han leído algunos textos de estos hombres. But these were men who influenced young men who were in seminaries. Y estos hombres influenciaron a algunos jóvenes que estaban en seminarios. But they weren't approaching the Word of God as the Word of God. Pero ellos no se estaban aproximando a la palabra de Dios como la palabra de Dios. And they looked at something like the Sermon on the Mount, Y miraron algo así como el Sermón del Monte and with the whole idea of what Jesus says in the Sermon on the Mount. y de toda la idea de lo que Jesús dice en el Sermón del Monte. Love your enemies.
que toda la idea es que dice ama a tus If enemigos. someone slaps you on the cheek, turn the other one. Si alguien te pega en la mejilla, ponle la otra. Pray for those who would persecute you. Ora por aquellos que te persiguen. Those things, along with other writers, Esas cosas junto con otros escritores, Johann Weiss, ahí tenemos a Johann Weiss, Albert Schweitzer, Albert Schweitzer, they taught that Jesus was making exceptional demands. y ellos enseñaron que Jesús estaba haciendo estaba haciendo unas demandas muy excepcionales. In other words, that what he was saying, it can't be for everyday life. En otras palabras, ellos estaban diciendo, eso no puede ser para la vida diaria. No one could do it. Nadie puede hacer eso. See? But the Sermon on the Mount, they kind of looked like as an ultimate martial law for life on the planet. Que el Sermón del Monte es algo así como una ley marcial for what? Martial law, you know? Yes, I know that. Okay. I said that. In other words, that because everybody around the world, there's wars, there's persecution, that somehow this was like a martial law that man would be able to get along with each other. Sí, es como una especie de ley marcial para que la gente sea capaz de relacionarse los unos con los otros en medio de la guerra, en medio de la destrucción. Tolstoy, for example, Por ejemplo, tenemos a Tolstoy. he saw himself as a failure, Él se vio a sí mismo como un fracaso but still tended to think that obedience to the Sermon on the Mount was attainable. y he still thought. He thought it was attainable. Y él pensó que el Sermón del Monte era algo que se podría alcanzar. But the evangelical understanding of this, Pero el entendimiento evangélico de esto, the orthodox position, la posición ortodoxa, is that in order for this to have any meaning at all, es que para que esto tenga algún significado, that people had to be born again. es que las personas tienen que nacer de nuevo. None of what Jesus is teaching and saying has any eternal impact Nada de lo que Jesús está diciendo tiene un impacto eterno unless one is born again. a menos de que uno sea nacido de nuevo. Okay? When we pursue these things that are revealed in the Sermon on the Mount, Cuando nosotros procuramos estas cosas o buscamos estas cosas que están reveladas en el Sermón del Monte, they do not justify ourselves, esto no nos justifica a nosotros, but it shows our justification by Christ alone. pero sí muestra nuestra justificación por medio de Cristo solo. Another individual, more recent, Otro individuo que es más reciente would be that of Dietrich Bonhoeffer. sería Dietrich what? Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer was a Lutheran minister during the time of the Nazis in World War II. Este hombre fue un sacerdote luterano en la Segunda Guerra Mundial nazi. Bonhoeffer was considered more on the Orthodox conservative side of the German theology at the time. En este entonces era considerado más que era el lado conservador de la Iglesia Ortodoxa en Alemania en su entonces. Bonhoeffer, in his book, The Cost of Discipleship, Y Bonhoeffer en su libro titulado El costo del discipulado, he looked at the church at the time, and again, the setting was World War II. y él mira a la iglesia de su tiempo y por supuesto el contexto era la Segunda Guerra Mundial. He was in a period of time where the church was acquiescing to Hitler and the Nazis. The church The was? church was acquiescing, going along with, the teachings of Adolf Hitler. Y era un tiempo en el cual la iglesia estaba siguiendo las enseñanzas, the teachings of the Nazis. Yes. Sí, estaban siguiendo las enseñanzas de los nazis y estaba esto minando la iglesia. His view of it in The Cost of Discipleship was that the church must be uncompromising. Y su perspectiva en su libro, El costo del discipulado, es que la iglesia no debe comprometer sus principios. In its adherence to the Sermon on the Mount. Y en cuanto a la adherencia al Sermón del Monte. Okay. So,
Let's get into it now and look at the sermon. Ahora sí, entonces vamos a introducirnos en el Sermón del Monte. Okay. The first section that we're going to look at is known as the Beatitudes. La primera sección a la cual vamos a estar viendo se conoce como las bienaventuranzas. Beatitude is a rough translation of the Latin beatus. Las bienaventuranzas es una traducción más bien como tosca de la palabra beatas en latín. New Testament scholar Don Carson, El erudito del Nuevo Testamento, Donald Carson, he noted that the translation of happy él notó que esta traducción de feliz is incorrect. es incorrecta. It's more of a blessing that someone is given. Es más que una bendición que alguien está dando. If God's blessing means more to us Si la bendición de Dios significa más para nosotros than the approval of men, que simplemente la aprobación del hombre, then the Beatitudes will speak to us personally and deeply. entonces las bienaventuranzas nos hablarán de manera personal y profunda. Now listen carefully. Ahora escuchen con atención. I'm just going to get into verse 3 in just a few moments. En unos momentos voy a introducirme en el versículo 3. Right at the outset, most people read this portion of Scripture completely wrong. La mayoría de las personas leen esta porción de la escritura de manera equivocada. They look at these 8 Beatitudes Ellos miran a estas 8 bienaventuranzas and they kind of look at them and they say, well, this part is active in my life and this part this isn't me, and this one over here isn't me. ellos dirían así, bueno, esto es parte de mi vida, esta otra no, esto sí no tiene nada que ver conmigo y esta tampoco. What I'm going to show you is Pero les voy a mostrar esto. these 8 Beatitudes Cada una de estas 8 bienaventuranzas, fit together like links of a chain. ellas están unidas como los eslabones de una cadena. And Y collectively, de manera colectiva, they describe what a Christian is. ellas juntas describen lo que es un cristiano. All right, let's look at verse 3. Así que vamos entonces a mirar el versículo 3. You can go ahead and read it. Yeah. 5:3, yeah. 5:3. Dice allí el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. All right, so right at the outset, Así que justo en el ocaso, unknowing Christians los cristianos que no conocen, los no conocedores, and liberal theologians y aquellos teólogos liberales misinterpret this text interpretan este texto. before we've even begun anything. I'm sorry. Before we've begun anything. Sin siquiera haber comenzado nada. They look at this as the poor are those who are financially poor, Ellos dicen allí, los pobres son aquellos que son pobres financieramente. and because they are disadvantaged, they should receive a blessing. Y debido a que están en tal desventaja, entonces deben de recibir una bendición. This text has nothing to do with the poor of this world. Este texto no tiene nada que ver con los pobres de este mundo. What's being described here is Lo que se está describiendo aquí poverty of spirit, es pobreza de espíritu. or stated differently, O para decirlo de manera diferente, spiritual bankruptcy. aquellos que están en bancarrota espiritual. Now, let me give you a number of passages of scripture. Maybe some of them can read, or if you want to read them off, you can do that. Vamos a leer algunos pasajes de la escritura. Okay, do you want to read them, or do you want them to read them? So I want to read them for them to listen Okay. in the recording. Then the first one is chapter 34, verse 6 of Psalms. Psalm 34. Vamos a leer Salmo 34. Psalm 34. 34, 6. (34:6). Leo para ustedes Salmo 34:6. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. All right, now in Psalm 34, 6, Bueno, en este versículo 6 del Salmo 34, okay, this could be a man who's financially poor, bueno, esto podría ser un hombre que está que tiene pobreza but it could financiera, also be someone who is
spiritually poor. Pero también puede ser alguien que es espiritualmente pobre. Now, when I mean spiritually poor, Bueno, cuando digo espiritualmente pobre, I mean the realization lo que quiero decir es la realización that we have no righteousness to present ourselves to God. o la conciencia de que no tenemos ninguna justicia para presentarla delante de Dios. We are all spiritually bankrupt. Nosotros estamos espiritualmente en bancarrota, I todos. have no moral righteousness in myself as an unbeliever. Como incrédulo no tengo en mí mismo ninguna justicia que presentarle a Dios. Now think with me for a Ninguna moment. justicia moral. When you talk to people today about becoming a Christian, Cuando ustedes le enseñan a las personas acerca de llegar a ser un cristiano, and you say to someone, y ustedes le dicen a alguien, do you believe that there's life after death? ¿tú crees que hay vida después de la And muerte? they say yes. Y dicen sí. And then you ask, well, do you think there's a good place and a bad place? Y luego le preguntas, bueno, ¿crees que hay un buen lugar o un mal lugar? Most of them are going to say, yeah, I believe that. Y la mayoría de las personas dicen, sí, yo creo eso. And then you ask them, where do you think you're going? Y entonces le preguntas, ¿a dónde piensas que vas? I think I'm going to the good place. I'm sorry. I think I'm going to the good place. Y te responden, pienso que voy a ir al buen lugar. Then you ask, why? Y luego le preguntas, ¿por qué? What are they going to say? ¿Qué van a decir? They're going to look at their life Van a mirar a su and vida they're going to say, well, I'm not the best person, y van a decir, bueno, yo no soy la mejor persona de este mundo, but I'm not the worst person. pero tampoco soy la peor. You know, if they cheat on their wife, they only do it sometime. Si ellos, hablando de las personas, si ellos le engañan a su mujer, lo hacen, pero de vez en cuando. They will come up with a list of things about their life that they think commend themselves to God. Y ellos sacan una lista de cosas de sí mismos que ellos creen que Dios los puede elogiar por ellas. The first beatitude is teaching us. Miren que la primera bienaventuranza nos está enseñando, We don't have anything. no tenemos nada, Nothing. no tenemos nada. No one is going to be saved by looking at their own life of some kind of virtues that they have. Nadie va a ser salvo mirando en su vida si hay algunas virtudes que tenga. Now let me give you the next section of scriptures together and understanding this poverty of spirit. Voy a darle la siguiente sección junta con esta sección inspirada del Espíritu. Isaiah 41:17. Isaías 41. 41:17. 41:17. Vamos a buscar el versículo 17. 41:17. Shall I? Yeah. Leamos la palabra del Señor. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Okay, again, the needy here could be just the poor. Bueno, nuevamente, el significado aquí podría ser simplemente los pobres. It could also be, though, the needy who are spiritually poor, who need the water of the Holy Spirit. Y puede también significar aquellas personas que espiritualmente están tan pobres que necesitan el agua del Espíritu Santo. Watch how Isaiah develops this. Miren cómo Isaías desarrolla esto. 57, verse 15. Vamos a mirar el capítulo 57, perdón. 57, versículo 15, 15. 57:15. 57:15 de Isaías. Así dice la palabra del Señor, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. This is the poverty of spirit, El- and lowliness. Esto es la pobreza de espíritu, toda una vida humillada. A contrite heart. Es un corazón contrito. Isaiah 66, 1 and 2. En el capítulo 66 de Isaías, leemos los versículos 1 y 2.
Así dice la palabra del Señor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi manto hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Okay, so the way this reads to me in English, it says, at the last verse, it says, him who is humble and contrite of spirit. Who approaches you? No, the way I read it. Okay, In English. How does it read in Spanish? Right here. Okay. Humble. Humble and contrite, same way? Is exactly the same. Okay, so humble and contrite of spirit is another way of saying impoverished spirit. Cuando dice aquí humilde y contrito de corazón, lo que está diciendo es una persona que tiene un espíritu empobrecido. Un espíritu empobrecido. God is basically saying that he will look to the person who is acknowledging their spiritual bankruptcy. Y lo que está diciendo Dios aquí es que Él va a mirar a la persona que está reconociendo su bancarrota espiritual. This is the precise antithesis of pride. Y esta es la antítesis precisa del orgullo. Our pride basically says, I don't want you to know how poor I am. Nuestro orgullo básicamente dice: yo no quiero que tú sepas cuán pobre estoy. Okay, but God sees the heart as it really is. Pero Dios ve el corazón realmente como es. And the person that comes to Christ, Y la persona que viene a Cristo, for that to be a legitimate conversion, para que podamos decir que es una conversión legítima, I am bankrupt. tiene que decir: yo estoy en bancarrota. I have nothing to commend myself to God. No tengo nada con lo cual me pueda encomendar a Dios. Do you remember Isaiah in chapter 6 of his book? Recuerdan a Isaías allí en el capítulo 6 de su libro. At the time, arguably the most righteous man in all of Israel. En su tiempo se cree que era el hombre más santo que había en todo Israel. He has a vision and he sees the holiness of God right before him. Él tiene esta visión donde ve la santidad de Dios justo delante de él. And the more he saw God, the more he saw himself as he really is. Y entre más vio a Dios, más se vio a sí mismo tal cual como él era. And then he does something extraordinary. Y entonces hace algo que es extraordinario. He pronounced the woe of God on himself. Él pronuncia la maldición de Dios sobre sí mismo. Okay? Woe is me, Miserable de mí, for I am a man of unclean lips, que estoy muerto porque soy hombre de labios inmundos. and I am a man who lives among unclean lips. Y soy un hombre que vive en medio de personas de labios inmundos. Because my eyes have beheld the holiness of God. Porque mis ojos han visto la santidad de Dios. There's something for us here to understand. Aquí hay algo que necesitamos entender. The closer you move toward God, Entre más cercano estás de Dios o te mueves hacia Dios, the more you see yourself as you really are. más te ves a ti como realmente eres. See? You might fool me or other people about some level of righteousness in your life. Ustedes me pueden engañar a mí o a otras personas con respecto a cierto nivel de justicia que tienes ahora. But God knows what you think Pero when no one else is around. Pero Dios sabe lo que tú piensas con respecto que otras personas que están alrededor no las pueden saber. When Isaiah said, "Woe is me," Cuando Isaías dijo, miserable de mí, he was ay de mí, confessing his spiritual poverty. allí estaba confesando su pobreza espiritual. So listen to Isaiah again in chapter 61, verse 1. Así que vayamos a Isaías nuevamente, capítulo 61, versículo 1. 61:1. 61:1. 61:1. Escuchen la palabra del Señor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Isaiah is not prophesying here Isaías aquí no está profetizando that people that are brokenhearted because of some tragedy in life. a personas que están quebrantados de corazón porque han tenido alguna tragedia en la vida.
He's talking about someone who's brokenhearted over their own sin. Está hablando de personas que están quebrantadas de corazón por causa de su propio pecado. When he says, I'm here to proclaim liberty to the captives, Cuando dice aquí, yo he venido a proclamar libertad a los cautivos, he's not talking about people that are in jail. él no está hablando de personas que están en la cárcel. He's talking about men and women that are in bondage to their own sin. Está hablando de personas que están esclavas de sus propios pecados. When he preaches freedom to the prisoners, Cuando él está hablando de libertad a los cautivos, he's preaching to people that are slaves to their own appetites, está hablando de personas que son esclavos de sus propios apetitos, that in and of themselves are antichrist. que en sí mismos son anticristos. This is the text Jesus stands up in his hometown and begins his ministry with. Este es el mensaje con el cual comienza su ministerio Jesús, allí en su tierra. So at the beginning of the Sermon on the Mount, Así que en el comienzo del Sermón del Monte, Jesus is describing a person Jesús allí en este sermón está describiendo a una persona who sees his spiritual bondage and debt of sin. que ve su esclavitud espiritual y su muerte a causa del pecado. All right, now think with me for a moment. Quiero que piensen conmigo por un momento. Think about your own life. Piensen en sus propias vidas. Biblically, Piensen bíblicamente. if you committed just one sin, Si ustedes cometieran justo un solo pecado, just one time, solamente una vez, that is enough to be under the holy judgment of God for eternity. esto es suficiente para estar bajo toda la ira de Dios, el juicio de Dios por toda la eternidad. But you all know very well Pero todos ustedes saben muy bien how many sins are there. cuántos pecados han cometido. I mean, if we really sat down and started to write every thought, Si nosotros pensáramos correctamente y nos sentáramos a pensar correctamente cada pensamiento, every deed, cada obra, all the times your feet carried you to places you shouldn't have been, cada vez que tus pies te han llevado a lugares donde no debiste haber estado, times your ears heard things they should have never heard, momentos donde escuchaste cosas que no debiste haber escuchado, times that your hands touched things that they should have never touched, momentos donde tus manos tocaron cosas que nunca debiste haber tocado, times when your eyes looked on things they should have never seen, tiempos donde tus ojos vieron cosas que no debiste haber nunca visto, times when your tongue said things that should have never been said, tiempos donde tu lengua dijo cosas que nunca debieron haber pronunciado, times when your mind considered things that should have never been thought. tiempos donde tu mente consideró cosas que nunca debieron haber sido pensadas. We are all spiritually bankrupt. Todos nosotros estamos en bancarrota espiritual. Let me give you this illustration. Voy a darles esta ilustración. The story of the prodigal son. Esta es la historia del hijo pródigo. The prodigal son occurs in Luke chapter 15. Esto lo vemos en Lucas capítulo 15. Only Luke records it. Solamente Lucas habla de esto. You'll note here that the son desired the father's benefits. Y ustedes saben que el hijo deseaba los beneficios de su padre. Hold on a second. How many of you know the story of the prodigal son? Raise your hand. ¿Cuántos saben ustedes la historia del hijo pródigo? Okay, familiar? Todos están familiarizados con la historia del hijo pródigo. So you've got two sons, Así que tenemos entonces dos hijos. and the younger one wanted his inheritance early. El más joven quería su herencia antes de tiempo. What he wanted was, Lo que él quería era esto. he wanted the benefits of the father, Él quería los beneficios de su padre. the inheritance of the father. Quería la herencia de su padre. But he didn't desire the father. Pero él no deseaba al padre. He departs as soon as he gets the inheritance, Tan pronto como recibe su herencia, él se aleja. and he puts great distance between himself and his dad. Y pone una gran distancia, se aparta lo suficientemente lejos de su padre. Once on his own, Una vez que está en su propia cuenta, he quickly exhausts all of his resources. rápidamente gasta todo lo que le dieron. He ends up becoming a slave in the land that he went to. Y termina siendo un esclavo en la tierra donde estaba.
when he's finally out in the field and feeding pigs, Finalmente se encuentra allí alimentando a unos cerdos he's starving. y se está muriendo de hambre. From a Jewish perspective, he's at the lowest point he could be. Y desde la perspectiva judía está en lo más bajo que una persona puede llegar. The Luke says it this way, when he came to his senses. Y cuando dice, miren lo que dice Lucas, cuando volvió en sí. It's the same language we would use of boxing of a prize fighter who was knocked out. We put smelling salts under his nose. He came to his senses. Es el mismo lenguaje que usamos en el boxeo cuando una persona ha sido noqueada, que le echan algo allí para que despierte. When he comes to his senses, Cuando él volvió en sí, he realizes his own bankrupt state. él llega a darse cuenta de su estado de bancarrota personal. And what does he want to do? ¿Y qué es lo que quiere hacer entonces? I got to go home. Yo tengo que volver a casa. I got to go to my dad. Tengo que ir a donde mi padre. Okay? He's met by his father who is compassionate. Y es encontrado por su padre, que es un hombre compasivo. He says, this son of mine was dead and is now alive. Y él dice, este es mi hijo que estaba muerto y ahora está vivo. He was lost and now is found. Estaba perdido y ahora es encontrado. This is the exact representation of what happened in the Garden of Eden. Esto es exactamente lo que pasó, la representación de lo que pasó en el jardín del Edén. It's another story illustrating the rebellion of Adam. Es otra historia que ilustra la rebelión de Adán. Adam was in the garden with God, Adán estaba allí en el jardín con Dios, but he didn't obey. pero no obedeció. And God said he had to be ejected from the garden. Y Dios dijo que tenía que ser expulsado del jardín. But he didn't want to leave. Pero él no quería irse. He was coerced to leave. Él fue forzado a salir del Edén. Now the scripture says, if you don't obey me, in that day you're going to die. La escritura dice, si no me obedeces, justo ese día en que peques, en que desobedezcas, morirás. He didn't say, in that day you're going to be sick. No dijiste la palabra que ese día que desobedecieres vas a enfermarte. Sick people can still crawl across the floor, get the phone, and dial 911 for help. Las personas todavía pueden tomar el teléfono y marcar ¿cuál es el 112 para pedir ayuda. Dead people don't do anything. Las personas muertas no pueden hacer. Una persona enferma puede hacer eso, pero una persona muerta no. Because they're dead. ¿Por qué está muerto? Now, the symptoms of the death. Ahora, los síntomas de una muerte, We understand that death is twofold. nosotros entendemos que esa muerte es doble. From the moment Adam sinned, En el mismo momento en que Adán pecó, his body would slowly begin to succumb to disease. Su cuerpo comenzó de manera lenta a sucumbir a la enfermedad. But that would take years to be seen. Pero esto tomaría años para que ocurriera. But the second aspect of the death Pero el segundo aspecto de la muerte was spiritual death. fue una muerte espiritual. Communion with God severed. La comunión con Dios se rompió. There are three symptoms in Genesis chapter 3 that you should all know. Hay 3 síntomas en el capítulo 3 de Génesis que ustedes todos las deben saber. That as soon as Adam sinned, Que tan these three symptoms were apparent. Que tan pronto como Adán pecó, estos 3 síntomas se hicieron aparentes. Number one, Número 1. the first thing they experienced was shame. El primer síntoma fue la vergüenza. 1 minute, they're walking around completely nude. The moment they sinned, they were so uncomfortable they had to cover themselves. En el momento en que pecaron, ya estamos aquí completamente nuevos, pero en el siguiente momento después de pecar ya el síntoma es evidente. El síntoma de la vergüenza es evidente. Number two, Número 2. as soon as God's presence comes into the garden, Tan pronto como la presencia de Dios entra al jardín, instead of going toward him, en lugar de ir hacia Él, they're running away from him. ellos huyen de Él. They were afraid of God. Estaban temerosos de Dios, tenían miedo de Dios. Okay? Shame was in chapter 3, verse 7. Así que la vergüenza aparece en el capítulo 3, versículo 7.
Fear was in chapter 3, verse 10. Y el miedo aparece ya en el capítulo 3, versículo 10. And number 3, Y el tercer síntoma, when God asked him, "What have you done?" cuando Dios le pregunta, ¿qué has hecho? What did Adam say? ¿Qué fue lo que dijo Adán? What? The woman you gave me. Okay. The woman you gave me. La mujer que tú me diste. Whose fault is Adam saying? ¿A quién le está echando la culpa a Adán? Who's at fault? ¿A quién le está echando la culpa? Eve. No, it's not Eve. No es la culpa de Eva. It's the woman you gave me. Está diciendo la culpa es de la mujer que tú me diste. ¿De quién es la culpa? It's God's fault. Es la culpa de Dios la que Adán está incriminando. This is the third symptom. Este es el tercer síntoma. God is man's enemy. Dios llega a ser entonces el enemigo del hombre. Now, if God is man's enemy, Ahora, si Dios llega a ser el enemigo del hombre and Adam is afraid of God, y Adán tiene miedo de Dios, why did Adam have to be coerced out of the garden? ¿por qué Adán tuvo que ser expulsado del jardín? If he's afraid of God, Si tiene miedo de Dios and if he's saying God's my enemy, y está diciendo que Dios es su enemigo, why did he have to be coerced out? ¿por qué tiene que ser expulsado? This is wrongly depicted in art, particularly from the Middle Ages. Esto es pintado de manera equivocada, particularmente desde la Edad Media. The idea is, oh, Adam felt bad of what he had done. La idea es que, Adán se sintió tan mal con lo que hizo. He was filled with remorse, Él estaba lleno de remordimiento. and he really didn't want to leave. Y realmente él no se quería ir del jardín. No. No. Here's the fact. Miren el hecho aquí. Adam wanted the benefits of God, but he didn't want God. Adán quería los beneficios de Dios, pero él no quería a Dios. He wanted the comfort of the garden, Él quería la comodidad del jardín. the fruit of the garden, Quería los frutos del the jardín. pleasure of the garden. El placer que se experimenta allí en el jardín. But he didn't want God. Pero él no quería a Dios. That is the problem of man. Ese es el problema del hombre. And that is what was happening with the prodigal son. Y eso es lo que está ocurriendo también con el hijo He pródigo. wanted the benefits of his father, Él quería los beneficios de su padre, but he didn't want his father pero no quería a su padre. until he came to his senses. Hasta que volvió en sí. And when he came to his senses, what did he realize? Y cuando volvió en sí, ¿de qué se dio cuenta? I have nothing. No tengo nada. I commend myself to him for nothing. Yo no tengo nada con qué presentarme. I will get up and go to my dad. Voy a levantarme de aquí y me voy a ir para donde mi padre. I'm not worthy to be called your son. Pero ni siquiera soy digno de ser llamado hijo. Make me as one of your hired men. Hazme como uno de tus siervos. So he comes back in brokenness. Así que él regresa a donde su padre en bancarrota. And he goes to his father and confesses to him, Y va a su padre y le confiesa. I'm not worthy to be your son. No soy ni siquiera digno de ser tu hijo. But God takes him back. Pero Dios lo toma. He throws a party. ¿Y qué hace el padre? Kill fatted calf. Hace una fiesta, maten el cordero. Put a ring on his finger, sandals on his feet. Colóquenle un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. Put a robe on him. Colóquenle un vestido nuevo. Listen, Escuchen, this son of mine was dead, este hijo mío estaba muerto and now he's alive. y ahora está vivo. That is poor in spirit. Eso es pobreza o ser pobre en Poor in espíritu. spirit is a recognition I have nothing. Ser pobre en el espíritu es el reconocimiento de que no tengo nada. This is the
picture of man. Este es el cuadro del hombre. Listen to the Apostle Paul as he teaches the church at Rome. Escuchen al apóstol Pablo mientras le enseña a la iglesia de Roma. Chapter 3, 10 through 18. Romanos 3. Vamos a leer de los versículos 10 hasta el 18. Escuchemos la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Okay. 18, yeah. Preguntas. Preguntas. How many, hold on a minute. How many people understand ¿Cuántas personas entienden según este pasaje? in the text? No, None. ninguno. How many seek for God? ¿Cuántos buscan a Dios? How many are good? ¿Cuántos son buenos? Ninguno. They're all dead. Every single person born into this world is spiritually dead as a son of Adam. Todos están muertos. Cada persona sobre este mundo está muerta como hija de Adán. This leads Sinclair Ferguson, theologian and author. Sinclair Ferguson, que es un teólogo y autor, He makes the comment, he says, we're a bankrupt. él hace este comentario, dice, somos personas en bancarrota, estamos Ya- quebrados. Debtors in his court. I'm sorry. Debtors. Deudores en la corte. And we plead for mercy. Y pedimos por misericordia. Okay? Makes this point too. He says, Y we dice end up también, being spiritually emptied. Hemos sido vaciados espiritualmente. Emptied of what? ¿Y vaciados de qué? How about self-confidence? ¿Qué tal acerca de la autoconfianza? How about self-importance? ¿Qué tal acerca de la autoimportancia? How about self-righteousness? ¿Qué tal acerca de la autojusticia? Someone who's poor in spirit recognizes, I have nothing. Una persona que es pobre en espíritu reconoce que no tiene nada. This is the beginning of the beginning of the beginning of the beginning Este of what es- it means to be a Christian. Esto es el comienzo del comienzo del comienzo del comienzo de lo que es ser un cristiano. Poverty of spirit is a conscious confession of my unworthiness before God. La pobreza de espíritu es una confesión consciente de mi indignidad delante de Dios. It indicates a desire for repentance, Y eso indica un deseo de arrepentimiento. a confession that he is sinful and rebellious Una confesión de que es pecaminoso y rebelde and without moral virtue, y sin ninguna virtud moral, adequate to commend himself to God. sin ninguna capacidad para encomendarse a sí mismo delante de Dios. No hay virtud en él.